perfil que ha liderado compañías globales como Duracell, Gillette, Vodafone, Group Salins, Warner Bros. E Insocrom, siempre en tiempos de gran cambio y transformación. Dio el salto al mundo emprendedor y ha fundado varios proyectos con éxito, lo que le ha permitido vivir tan de cerca el rigor corporativo como la velocidad y creatividad del ecosistema startup. Con nosotros, José Juan Pérez Solero. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Supongo que la gente se irá incorporando, pero como mi vida es larga, en cualquier momento que entre la gente será muy bienvenida. Aunque estáis poquitos aquí, pero sí os quiero expresar mi más profunda admiración por todo lo que he visto, por el esfuerzo que sé que hay detrás, por la ilusión que ponéis y por la angustia que sé que se vive muchas veces. Yo he estado en ese lado y tenéis toda mi admiración. Como he empezado a decir, yo tengo una larga vida profesional y a lo largo de ella he aprendido de mis equipos, he aprendido de compañeros, he aprendido de jefes, he aprendido de socios y he aprendido de la competencia. Y de todos esos aprendizajes en los que ha habido aciertos y errores, se han convertido en herramientas que las he ido acumulando, las he ido metiendo en una caja. Y esas herramientas son las que yo hoy voy a compartir con vosotros. Seguro que algunas de ellas ya las conocéis o las tenéis, pero también estoy seguro de que algunas de ellas, si las tenéis, a lo mejor las tenéis olvidadas y a lo mejor otras, sobre todo para los más jóvenes, son nuevas. Y espero, tengo la seguridad de que alguna de ellas os va a resultar de utilidad. Yo estudié Ciencias de la Información, la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Después hice un máster en Marketing de 2 años y hablaba inglés. Y mi primer trabajo fue en Grey. Grey es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. Y los que habéis visto Mad Men, la serie de Netflix, Grey sale en esa serie como una de las más importantes. ¿Y entré gracias a mi fantástico aprendizaje universitario? No. Entré porque el de la derecha es mi padre, el de la izquierda es su hermano y el del centro es Arthur Fatt, presidente y fundador de Grey Advertising. En aquella década, en la década de los 60, las multinacionales americanas venían a España, algunas montaban su propia agencia, otras compraban alguna local y otras buscaron un partner. En este caso, Grey se asoció con la agencia de mi padre, que era Rasgo, que era una de las más grandes que había en España. O sea que yo lo tuve muy fácil. Tardé 3 años en darme cuenta de que yo era un gilipollas y que no sabía nada de nada. Y el tercer año tuve una ignorancia iluminada en la que fui consciente de que estaba cometiendo el error más grande de mi vida, que era empezar trabajando para mi padre porque vivía en una burbuja, la sombra del ciprés es alargada, y decidí que tenía que salir de allí. Y yo estaba con esos pensamientos cuando una compañía para la que yo había trabajado, yo estaba en la parte internacional cuando entré, allí teníamos clientes como Procter & Gamble, estuve en el lanzamiento de Fairy, Playtex, Saudi Arabian Airlines, Timex, los relojes, Timex decimos aquí, y otras muchas. Pero Playtex me llamó un día justo cuando yo estaba muy preparado para escucharles y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros a trabajar como Product Manager? Les dije sí sin pensarlo. Porque la única manera de saber lo que vales por ti mismo es estar fuera de esa burbuja. Y entré a trabajar en Playtex como Product Manager. Entré un mes de octubre. Tenía un jefe que era Group Product Manager, Keith Parsons, reportaba a un director de marketing, Tom Bowman, y al director general, Vicente Ordiñana. A los 2 meses de estar trabajando con ellos, en los que yo descubrí que no sabía nada de nada y empecé a aprender un montón de cosas, la secretaria del director general me llama y me dice, José Juan, Vicente te quiere ver en su despacho.
Dije, ¿a mí? ¿Solo a mí? Dice, sí, tú solo. Pues no me imaginaba qué es lo que podía pasar y entré bastante asustado, por no utilizar otra expresión. Y llamo a su puerta y dice, Solero, pasa, siéntate. Me siento delante de él y me dice, Solero, ¿tú qué eres? Digo, ¿cómo que qué soy? Sí, que qué haces aquí. Digo, pues soy Vicente, soy Product Manager. ¿Product Manager? ¿Y eso qué es? Y yo le dije, pues soy responsable. Y me dice, Product Manager es PM. Puta mierda. ¿Os podéis imaginar cómo me sentí yo diciendo, ¿qué me está diciendo este? Y me dice, mira, ¿cuántos vendedores hay en la compañía? Digo, 25. Dice, pues te vas a ir de vendedor al territorio 20. Tiene la base en Zaragoza, subes hasta Jaca en Huesca y bajas hasta Castellón. Y vas a estar 2 ciclos. 2 ciclos eran 4 meses. Y o terminas entre los 5 primeros de la compañía o estás en la calle. Yo estaba perplejo, le miraba con los ojos muy abiertos y me dice, te lo voy a explicar. Tú vas a desarrollar estrategias de marketing, planes promocionales y se los vas a contar a una fuerza de ventas, a una fuerza comercial que los va a tener que implementar. Nada de lo que les digas va a tener credibilidad si tú no eres capaz de demostrarles que eres capaz de hacer lo mismo que ellos hacen o mejor. Así que te vas y ya puedes quedar entre los 5 primeros o estás fuera. Esto me lo dijo la primera semana de diciembre y yo me incorporé al territorio 20 con base en Zaragoza el 2 de enero. Y el Solero, tú que eres en esta compañía, tiene un aprendizaje que nada vale más que predicar con el ejemplo. No le puedes pedir a la gente que entre a trabajar a las 8 de la mañana si tú llegas a las 12, por poner un ejemplo. Vicente Ordiñana, de cada sitio en el que he estado os voy a dar la esencia de lo que yo he aprendido, porque si no me quedo en Playtex 2 horas. Vicente Ordiñana había sido director comercial de Revlon, el director general de Playtex. Habló de mí en Revlon y por alguna razón maravillosa el director de recursos humanos de Revlon me llamó. Tuve una entrevista con él y me ofrecieron la posición de Group Product Manager, que gracias a Dios no era gran puta mierda. Y entré a trabajar en la división de cosmética. La división de cosmética con Alejandro de Muns, que era el director de la división y reportaba a un CEO, presidente de la compañía. La cosmética es muy compleja, y ahí aprendí que la diferencia entre éxito y mediocridad está en los detalles. Mi director me explicaba toda la complejidad y todos los procesos y me lo inculcó mucho. Teníamos fábrica y yo recorría con él todo el proceso que estábamos teniendo desde que el producto entraba con las especificaciones de internacional hasta que salía. Pero aquí viví una época de caos. A los 6 meses de estar en la compañía, mi director se fue. No lo echaron, simplemente se fue. Me dijo, José Juan, me voy, tengo un proyecto personal que voy a empezar. No me dijo qué era y se fue. Y casualidades de la vida, a las 48 horas al presidente lo despedían fulminantemente desde Nueva York. Con lo cual me quedé en una situación en la que no tenía a nadie por encima mío, no tenía el conocimiento suficiente como para manejar todas las tareas que yo tenía que hacer y fue una situación realmente muy complicada. Establecí una excelente relación con el director financiero y una maravillosa relación con el director de fábrica que conforme salía mi director de división vino a verme y me dijo, José Juan, tu división tiene un problema. Digo, ¿cuál es? Y me dice, tenemos un 34% de fuera de stock de media. Digo, pues eso es una barbaridad. Dice, sí. En Revlon, en aquel entonces, quien manejaba todos los procesos era el departamento comercial, que tenía mucha fuerza.
Y yo le dije, bueno, pues déjame que mire a ver qué es lo que puedo hacer. Yo me acordaba de que estando en Grey, uno de los altos ejecutivos que había en la parte internacional, Tim Schramm, un americano, me explicó una vez la fórmula KISS, que probablemente habéis oído hablar de ella, que es Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. Esta es una frase, un acrónimo que creó Kelly Johnson, que era un maravilloso ingeniero americano que desarrolló cantidad de prototipos y aviones, entre ellos el SR-71 o Blackbird, el famoso avión espía americano. Y este hombre decía que los diseños tenían que hacerse tan simples de manera que un problema que existiera en una de sus aeronaves en guerra la pudiera arreglar un mecánico promedio con herramientas básicas, que si no se hacía simple no iba a funcionar. Pues a mí esto se me quedó muy grabado y cuando el director de fábrica me dijo lo del 34%, me acordé de esta frase y dije, a ver, ¿qué puedo hacer que sea realmente, podamos simplificar este problema? Me bajé, estuve hablando con un planificador, me senté con él, un chaval majísimo, y le dije, oye, dame toda la relación de todo lo que tenemos en stock y todo lo que está en proceso de producción. Yo cogí los formatos de pedido, que en aquel entonces eran papel, y me senté con él y fui marcando todas las referencias de las que no había stock o no había forcas de producción. Subí a administración de ventas y a la secretaria que llevaba esto le dije, quiero que imprimas talonarios de pedidos nuevos con un punto rojo arriba a la izquierda. Esos talonarios se llevaron a imprenta y salieron todos los talonarios nuevos con el punto rojo a la izquierda. El director comercial me dijo, ¿esto qué es? Y le dije, nuevos talonarios de pedidos. ¿Y quién ha dicho que se hagan? Digo, bueno, lo he dicho yo, pero es que hay que hacerlo así porque los otros ya no valen. Nada que no tenga el punto rojo se va a admitir, o sea que tiene que venir con el punto rojo. Al mes siguiente venía el director de fábrica a decirme, José Juan, ¿qué has hecho? 0% de fuera de stock. Bueno, la razón era muy sencilla. Había quitado todo aquello de lo que no había producto, que los vendedores, además, algunos de ellos, estaban utilizando para cargar de ventas falsas, puesto que a ellos les contaba como facturación y, sin embargo, la fábrica no servía. O sea que el keep it simple muchas veces nos complicamos y a veces la solución es lo más sencillo. El director mío, Alejandro de Muns, el que me había contratado para estar en Revlon, su proyecto personal era Warner Brothers. Le habían nombrado director de la división de vídeo de Warner Brothers en España. Y me llamó y me dijo, oye, José Juan, vente conmigo como director de marketing. Y le dije, oye, pues Alejandro, pues te contesto en un par de días. Hablé con Nueva York, con la gente del departamento de marketing de Revlon, gente con la que yo tenía muy buena relación, y les dije, oye, con toda confianza me ha salido esta oportunidad, ¿me podéis decir qué está pasando con el mundo del vídeo en Estados Unidos? Y me dijo, es impresionante, me dijeron, no te pierdas la oportunidad, y si es con la Warner, mejor que mejor. Total, que pasadas las 48 horas volví a llamar a Alejandro y le dije, Alejandro, vale, me voy contigo. Y me fui con él. En Warner estuve unos 6 años. Desde el primer día, todos nos decíamos, todo el equipo de los que estábamos allí, keep going, never relax. Y el keep going, never relax lo decíamos porque cobrábamos casi en advance. Había 14.000 videoclubs en España, lo vendíamos todo y era una época absolutamente maravillosa para compañías como la nuestra, que teníamos todo el catálogo de la Warner y todo el catálogo de United Artists. Yo hacía paquetes, como los de Lehman Brothers, de la Subprime, ponía 2 o 3 películas buenas, otras 2 o 3 regulares, 4 malas, y el paquete lo vendíamos y funcionaba fabulosamente bien. Aseguro que la mancha negra no es mía, ¿eh? Y aprende a hablar en público, lo comento porque
Estar aquí produce cierta ansiedad, pero es muy importante en la vida saber comunicar, sobre todo empresas que van a tener que hablar con pequeños grupos o con grupos más numerosos. Yo había toda mi vida hecho presentaciones, las había hecho en publicidad, las había hecho en Playtes, las había hecho en Revlon y nunca había tenido ningún problema. Y en Warner, a los 3 años de estar allí, teníamos unos resultados absolutamente magníficos y el director general dijo, vamos a hacer una convocatoria para prensa, para gente del mundo del cine y vamos a hacer una presentación de resultados de todo lo que hemos sacado este año y de las grandes películas que vienen el año que viene. Yo preparé una presentación audiovisual absolutamente magnífica, no porque yo lo hiciera magníficamente bien, sino porque era muy fácil con todo el material que teníamos hacer algo maravilloso. Y un pequeño speech. Nos encontramos con un grupo de gente en un hotel que había venido y serían pues como unas 100 y pico personas. Yo me acerqué al atril y conforme me acercaba, caí redondo al suelo. Me desmayé. Me llevaron a un lado, fue mi director general el que asumió el speech, él lo dio y me preguntaron ¿qué te ha pasado? Y yo no lo sé. Yo íntimamente sabía que lo que me había pasado era pánico, miedo escénico. Eso fue lo que me había pasado. Se me encogió el diafragma, perdí el aire y me desmayé. Bueno, eso quedó ahí como anécdota. Al año siguiente volvimos a hacer la misma convocatoria y esta vez no había 100 y pico, había bastantes más. Y yo me dirigí hacia el atril. Antes había habido, por supuesto, todas las coñas de no te vas a volver a desmayar, no te va a pasar nada, efectivamente. Y los que aquí creáis que me desmayé, estáis equivocados, no me desmayé. Empecé a vomitar. Con lo cual el espectáculo fue absolutamente demencial. Me llevaron a una parte, me salí de allí como pude, fue mi director el que volvió a dar el speech y yo me quedé estresadísimo diciendo, Dios mío, ¿cómo soluciono esto? Todo lo que yo había leído y todo lo que había escuchado es que era un problema simplemente de practicar, que lo que yo tenía que hacer era practicar. Y yo decía, bueno, ¿y cómo practico? ¿Dónde encuentro yo audiencia para ponerme a practicar? Yo vivía en Madrid, en Concha Espina, y estaba tomándome un café cuando de pronto caí que allí tenía la iglesia de los Sagrados Corazones, al lado del Bernabéu. Es una iglesia con capacidad para 1.500 personas. Y a pesar de que mi catolicismo no era maravilloso, le dije a mi mujer un domingo por la mañana, vuelvo en un rato, tengo que salir. Salí, me fui a hablar con el sacerdote y le dije, Padre, me encantaría poder leer el Evangelio. Y el sacerdote me dice, pues hijo mío, ningún problema, fantástico. Te sientas en primera fila, yo te hago una señal, tú subes, lees el Evangelio, bajas y ya está. Bueno, así lo hicimos. Me hizo una seña, yo subí mirando las escaleras, estaba en primera fila, llegué al atril, levanté la vista justo lo suficiente para poder leer el texto, terminé de leer el texto y bajé. Y para mí fue un éxito porque no había desmayado, no había vomitado y había llegado hasta arriba. Ya me pareció fantástico. Lo hice durante 9 domingos. Al 9º, el sacerdote me dice, hijo, tú has venido aquí a leer el Evangelio. El sermón lo doy yo. O sea que la cosa había mejorado muchísimo y se me quitó el miedo escénico, que no las mariposas, que esas se tienen siempre. Es importante que lo practiquéis. Hoy, en aquel entonces no, pero hoy hay cantidad de sitios donde se puede practicar el hablar en público y viene fenomenal. ¿A dónde tengo que dar? Madre mía, estoy tratando de retroceder. Abajo. ¿Abajo? Sí, vale.
¿Esa mancha negra? Ah, tapaba la visión. Tapaba la visión. Bueno, tener visión es importante en cualquier empresa. La mayoría de los que tenéis una startup, lo primero que tenéis es visión. Veis algo que os apetece tener y a lo que queréis llegar. Yo lo que digo es que no siempre, yo no es que fuera un visionario, pero lo que sí hice fue buscar dónde estaba la visión. En aquel entonces, yo estaba en Warner, la visión la tenía Sony. Sony era la compañía más puntera en investigación de lo que iba a venir en el futuro. En aquel entonces las cintas se duplicaban en tiempo real. Si querías sacar 5.000 copias de una película, tenías 5.000 aparatos de vídeo en una nave, se cargaban con 5.000 películas y si la película duraba 2 horas, tardabas 2 horas en tener 5.000 copias. Era muy espectacular ver aquello, se les llamaba esclavos, 5.000 esclavos. Pues hablando con Sony, me hablaron de lo que los avances tecnológicos que estaban por llegar y yo llegué a la conclusión de que rapidísimamente el mercado de venta al público se iba a poder producir porque los costes se iban a reducir muchísimo. Fuimos el primer país en el mundo, después de grandes discusiones con mi director general, el primer país en el mundo que sacó películas directamente a la venta. En el mundo se vendían películas de vídeo, sí, pero se vendían aquellas que ya se habían alquilado un montón de veces y por un valor residual se vendían. Nosotros las sacamos directamente a la venta. Primero con una colección de Bugs Bunny y sus amigos, que creamos la primera babysitter digital del mundo, y después con la colección de James Bond. Luego llegaron todas las demás. ¿Y cuándo has tocado techo? Pues cuando has tocado techo en una empresa es cuando realmente ya dejas de competir contigo mismo. Llega un momento en que te aburres, es más de lo mismo y necesitas encontrar nuevos retos. En aquel entonces, estando en Warner, después de 6 años, que vivíamos un mundo de lujo, yo volaba a Los Ángeles, iba en first class, había cenado con un montón de gente y Clint Eastwood con ellos, mi presidente tenía como pareja a Faye Dunaway, había tenido discusiones yo con Stanley Kubrick, o sea, era un mundo, y íbamos al Ritz siempre. Me llamaron para irme a Duracell, un headhunter. En aquel entonces Duracell no lo conocía nadie. A mí me decían, cuando les decía amigos, me voy a Duracell, me decían a Duralex. Y yo, no, Duracell. ¿Y eso qué es? Pilas alcalinas. ¿Alca qué? Entonces se vendían en España Tudor y Cegasa y Duracell era una gran desconocida. Y era un mundo terrible comparado con Warner. Yo salí del mundo del lujo a un polígono industrial, polígono fin de semana, una nave en la segunda planta con un frío que pelaba, un despacho cutre, o sea, muy, muy terrible. Pero yo necesitaba un nuevo reto y lo cogí y aprendí que nada como estar sentado encima del producto que vendes para preocuparte de venderlo. Aquí lo primero que descubrí fue la importancia del equipo. Tuve que aprender a despedir gente por primera vez en mi vida. Aprendes practicando. Despedí gente porque necesitas individuos para trabajar contigo que tengan una actitud maravillosa y fantástico si tienen buena actitud, es decir, si tienen las habilidades y conocimientos necesarios. Pero esa parte se puede aprender. La que no aprendes nunca es la de la actitud, y esa la tienes o no la tienes. El Real Madrid ahora parece que no la tiene. Bueno, hay que estar arriba y a la derecha, como Trump. Y construimos un equipo de gente fantástica. No lo hice yo. Yo cogí a uno, hubo semilla, y esa gente fue cada vez haciendo un grupo de gente que estábamos brutalmente cohesionados, que trabajábamos de trabajar y nos quedábamos allí hablando, discutiendo de posibilidades. Hicimos cosas increíbles. Una compañía que no conocía nadie, la convertimos en España y en el mundo. Creció rapidísimo en algo fantástico. Ahora va a salir otra cosa, pero lo que os voy a contar es esta parte en negro de aquí, que este es un negro que sí tiene que salir, no ese otro que acaba de salir.
el horizontal no, pero mirad, si no lo entiendes, pregunta. Esto es algo que nos pasa desde pequeños. Tenemos el complejo de que no entendemos una cosa y nos da vergüenza decir yo no lo he entendido, me lo puedes explicar. Y la verdad es que hay muchísima gente que está encantada de que lo hayas hecho porque él tampoco había entendido nada. Bueno, pues esto lo aprendí y gracias a preguntar cuando no sabes algo, tuve uno de los mayores éxitos de mi carrera, yo, Duracell y todo el mundo. Porque mi directora de marketing me trajo un día los spots del conejito Duracell que se había aprobado en internacional. A nosotros la producción seguíamos lo que había hecho Francia. Teníamos pocos recursos y poníamos la publicidad que Francia había desarrollado. Francia había hecho un spot, el storyboard, que había un conejito kayakista que iba en una canoa por un río. Este conejito kayakista iba remando, los demás iban quedando en las orillas y él llegaba hasta el final. Bueno, me enseñó el story, yo lo veo y digo, ah, fenomenal, está on target, funciona, estrategia, bien. Paso y me dice, esos son los eliminados. Digo, ah, por curiosidad los voy a ver y los sigo viendo. Y después de ver 3 o 4, llego al último. Y el último era exactamente igual que el primero, el conejito kayakista, salvo que la penúltima viñeta era una lata de sardinas. Yo no entendía nada, digo, ¿qué hace una lata de sardinas aquí? Y me dice, ya no lo sé. Digo, pues vamos a averiguarlo. Dice, ¿para qué? Está eliminado. Digo, Carmina, no tiene ningún sentido que haya una lata de sardinas aquí, tiene que tener una explicación y yo no lo entiendo y quiero saber por qué hay una lata de sardinas. Vale, vale, se fue. 3 días después yo paso por delante de su despacho, la veo, yo había hecho una reforma y las oficinas eran mucho más bonitas y ahora era cristal, la veo y le digo, Carmina, la lata de sardinas, ¿qué es? Dice, no lo sé, no he llamado. Digo, tienes 10 minutos para entrar en mi despacho y decirme lo que es. Antes de los 10 minutos entra y me dice, ya sé lo que es. Digo, ¿qué es? Dice, el spot es un spot de 30 segundos. Y en Francia lo han separado en 25 y 5, dejando que en el centro quede un anuncio de lavadoras, de coches, de detergente, de lo que sea. Digo, es fantástico, eso es una idea brutal. ¿Y por qué no lo han hecho? Dice, porque en Francia ninguna televisión les ha aceptado eso, porque el anuncio que estuviera en el centro iba a quedarse como un sándwich y ninguna televisión quiso aceptarlo. En algunos casos les dijeron que sí, pero pagando un sobrecargo por esos 5 segundos de emplazamiento fijo que era inadmisible. Y yo le dije, digo, bueno, pues la idea es fantástica, vamos a ver si lo que no han conseguido en Francia, nosotros lo conseguimos en España. Preparamos un plan que para los que hayáis visto la película El Golpe, de Paul Newman y Robert Redford, pues fue algo parecido a lo que creamos allí, hablando en aquel entonces con Antena 3 y con Telecinco. Antena 3 iba hacia arriba, Telecinco y en audiencia iba hacia abajo, y yo cogí Telecinco para negociar con ellos en abril, sabía que tenían problemas para conseguir publicidad y hicimos un show. El caso es que, os hago la historia corta, nos dijeron que sí. Y esto es lo que se vio. Las pilas alcalinas Duracell son realmente diferentes. Simplemente porque duran más, mucho más. Duracell es duración. Y duran, y duran. Ese y duran, ese lo puse yo, porque la agencia había puesto Duracell. Yo dije, en 5 segundos no da tiempo a más. O sea que decimos y duran y ya está. Fue un éxito sin precedentes. En muchos casos en Telecinco pasábamos solo el spot de 5 segundos, porque teníamos poca pasta. Y la gente pensaba que había visto el anterior. O sea que funcionó
maravillosamente bien. Tuvimos un récord brutal. Todo por haber hecho una pregunta de algo que yo no entendía. Pide a quien sabes que puede dar. Esto es otro gran aprendizaje para todos. Muchas veces, de pequeños, aprendemos lo que hay que pedir a papá y lo que hay que pedir a mamá. Y sabes lo que funciona. Pues parece que con la edad eso se nos olvida. A mí se me olvidó. Yo iba a Carrefour cada 2 por 3 a hablar con la dirección de marketing porque Carrefour en aquel entonces no había nada en checkouts, no había ningún mueble en salida de caja. La dirección de Francia no quería, porque no estaban las colas tan bien organizadas como lo están hoy en día. La gente llegaba con el carro cargado hasta arriba, era cuando se iba a los hipers, hasta arriba del carro, y empezaba a dejar cosas encima de la salida de caja, a abandonarlas porque había visto que ¿para qué coño has comprado eso, María? Y lo dejaban allí, mientras el niño arrancaba todos los caramelos que había en la salida de caja y aquello quedaba hecho un bebedero de patos. Con lo cual, Carrefour, a París, Headquarters, había dicho no hay nada en los muebles de salida de caja. Pues yo iba al director de marketing a decirle, tengo una idea maravillosa, vamos a poner unos muebles diseñados por Mariscal, es una gran campaña de relaciones públicas, tal. Y me decía, José Juan, es París, no, aquí yo no puedo decirte nada en los muebles de salida de caja. Fui 3 o 4 veces con la misma historia, hasta que volviendo dije, ¿qué te pasa? Solero, ¿eres idiota y no te enteras de lo que te está diciendo o es que te da miedo ir a Francia? Y era una mezcla de las dos cosas. Era idiota y no, porque me lo había dicho muy claro, y dije, bueno, pues quítate el miedo y vamos a Francia. Llamé al director general de Duracell en París, en Francia, Pierre Moreau, un tío muy majo con una cabeza brillante. Y le dije, Pierre, me pasa esto, yo quiero tener los muebles de caja, es imposible, es Francia quien lo tiene que autorizar. Y él me dice, bueno, yo tengo el mismo problema. Y le dije, bueno, pues ¿por qué no tratamos de solucionarlo tú y yo, a ver si conseguimos algo? Y él, que tenía buena cabeza, vio una oportunidad y dijo, bueno, pues vamos a liar al presidente de Europa y a ver si lo hacemos. Un sábado por la mañana hacíamos una presentación por parte de Duracell, íbamos como 8 personas, incluido el presidente de la compañía, y un sábado por la mañana se hacía presentación al board de Carrefour en Francia para que por primera vez pusieran muebles en salida de caja y estos tuvieran productos que la gente quiere comprar pero se olvida de hacerlo. Y en aquel entonces eran pilas, cintas de vídeo y carretes de fotografía. Dijeron que sí. Y un martes por la mañana, después del sábado, Juan Carlos Trevisón, que era el director de marketing de Carrefour en aquel entonces, me llama por teléfono y me dice, José Juan, los muebles de caja son tuyos. Digo, ¿en todos los hipers? Me dice, en todos. Aquello era la bomba. Y me dice, eso sí, la marca blanca, la marca Prica, en todos. Y yo le dije, uno sí y uno no. Me dice, vale, uno sí y uno no. Y así lo hicimos. Yo creo que ha sido el pedido más grande que he hecho nunca y funciona maravillosamente bien. O sea, hay que pedir a quien sabes que puede dar. Cambia tu mirada. Cuando uno cambia cómo mira a la gente, cómo mira a su entorno, el resultado cambia. Yo salía mucho a la calle, iba mucho con los vendedores, les acompañaba, quería saber cómo funcionaba todo. Y una campaña de Navidad, yo cogí el avión y me fui a Valencia, donde me esperaba el director comercial y el regional de Levante para hacer una negociación con el Carrefour más importante de Valencia. Me subo en el coche, en la parte de atrás, y cuando arrancamos íbamos por la autopista, le pregunto al regional, le digo, oye, ¿cuál es tu objetivo de ventas y qué vamos a vender? Y me dice, no vamos a vender nada. Digo, ¿cómo? Dice, no, este tío es un cabrón, es un hijo de puta y nunca voy a vender nada. Y el director comercial callado. Y le dije, para el coche. En cuanto encuentres un hueco, para el coche. Dice, no, pero vamos a llegar. Digo, para el coche en cuanto encuentres un hueco.
Paró el coche en una entrada que había de una gasolinera, paró el coche, bajamos y muy serio le dije: tienes toda la razón. Si piensas que es un cabrón y un hijo de puta, no vamos a vender nada, porque si le miras con ese pensamiento en la cabeza, él te va a leer y va a pensar lo mismo de ti. O sea que la manera de mirar la tienes que cambiar y no tenemos mucho tiempo. O sea que la tienes que cambiar ahora. Tienes que encontrar 3 razones por las que esa persona no es un hijo de puta. Me las tienes que decir y yo me las tengo que creer. Porque si no me las creo, tú no vas a ese prica, tú te quedas aquí, pides un taxi, yo cojo tu coche y me iré yo solo. Pues tardó como casi cerca de 20 minutos, fumando, dando vueltas, se le pasaría la cojone primero, y cuando se lo pasó me dije: ya está. Digo: Jesús se llamaba Jesús, me lo tengo que creer. Dice: sí, sí, de verdad, de verdad. Y me las dio, que era un buen padre, que era muy trabajador, que era inteligente, que era un buen comprador. Me dio varias, un montón. Y cambió su manera de mirar. Y cuando llegamos al hipermercado, hizo una venta como nunca antes había hecho. Le miró de manera diferente. Y cuando miras de manera diferente, las cosas cambian. Esto es importante. Y es importantísimo saber vender, o sea que si nunca habéis hecho un curso de ventas, haced un curso de ventas, seguid a gurús de la venta, es fundamental. Te tengo que dar una noticia. Yo salía del Casino de Madrid, no de jugar, sino de hacer una presentación a prensa de un producto nuevo de Duracell, y mi secretaria me llama y me dice: te tengo que dar una noticia para el coche. Digo: ¿vas conduciendo? Digo: sí, para el coche. Digo: ¿mi familia está bien? Y dice: sí, sí. ¿Qué pasa? Y me dice: Gillette nos acaba de comprar. El organigrama de Duracell era muy corto. Mi secretaria sabía que Gillette nos acababa de comprar. Gillette no lo sabía. Yo llegué a la oficina, reuní a todo mi equipo, llamé al director general de Gillette y él no tenía ni idea de que nos habían comprado. Luis Gigliani se llamaba, un argentino fantástico. Fue la primera vez que yo pensé, digo, tienes que empezar a llamar a headhunters porque te vas a la calle, es seguro. Es decir, Gillette era más grande que nosotros, tenía mucha más fuerza. El director general de Gillette y yo nos conocíamos porque él estaba muy sorprendido de los checkouts que te habíamos conseguido en Carrefour y de cómo conseguíamos visibilidad, y me llevó a una comida a ponerme a estar ciego de marisco y de vino, a ver si le contaba qué hacía yo para tener tan buenos espacios y tanta visibilidad. Cosa que no hice, me bebí el vino, el marisco, pero no se lo dije. El caso es que muy rápidamente me dijo: José Juan, a mí me han nombrado vicepresidente para el sur de Europa y quiero que tú ocupes mi posición en Gillette. En esta compañía, el aprendizaje que yo tuve lo hice en 24 horas. El primer día que yo entré en Gillette, el exdirector general, ahora mi jefe, me dice: mira, te voy a explicar cómo funciona Gillette. Tenemos un 84% de market share, o sea que dominamos el mercado. Y aquí, si lo haces bien y lo presentas mal, estás perdido. Tú tienes unos excelentes resultados, pero haces una mala presentación y los directivos de Gillette van a pensar: qué desastre que tenemos aquí a este gilipollas y hemos crecido solo un 10%, cuando si tuviéramos a un tío brillante habríamos crecido el 15 o el 20. O sea que, y si tienes unos malos resultados pero haces una presentación fantástica, Gillette dirá: menos mal que tenemos aquí a este tío tan genial que nos ha hecho esta presentación, porque si llegamos a tener a un tío que sea malo, en lugar de perder un 10 habríamos perdido un 30. O sea que hazlo bien y lo presentas mejor. Y nunca prometas de más, y siempre da más de lo que prometes. Aquí yo aprendí lo que en las multinacionales es manejar el P&L. El P&L es tu cuenta de resultados
y él tenía reservas que escondía y cuando era necesario sacarlas, las sabía sacar. Aprendí a manejar el P&L. Con lo cual, cuando él se fue, me dijo, aquí es donde yo tengo mis reservas, escóndelas porque si no te las voy a pedir. Pero el día que yo necesite que me des más de lo que vas a darme normalmente o de lo que tienes en Forecast, tú tendrás recursos porque te los habrás buscado para poder dármelos. Bueno, de Gillette pasé a otra experiencia que fue bastante alucinante, que fue a presidente del grupo Gillette. Gillette era propietaria de Duracell, que nos había comprado, pero también era propietaria de Braun, de la compañía de pequeño aparato electrodoméstico, las afeitaduras eléctricas, planchas, mini pimer, etcétera, que estaban en Barcelona. Oral-B, que era la compañía de cepillos de dientes, cuyos mangos eléctricos los fabricaba Braun. SPG, que es una compañía pequeña que se llamaba Stationary Product Groups, que eran Parker, Waterman y Papermate. Para los que no sabéis lo que es una pluma de escribir, eran plumas de escribir, muy buenas. Tengo una fantástica colección de plumas gracias a eso. El caso es que la decisión de juntar todo el grupo en una única compañía fue una decisión que se tomó un mes de septiembre. El presidente de Gillette Grupo vino a vernos a todos y dijo, anunciaremos quién va a liderar el proyecto en España y en cada país, y se trata de que todo el mundo se fusione en un único campus, una única oficina. Estábamos en sitios diferentes, digo, Braun en Barcelona, Duracell en un sitio, Gillette en otro, y sistemas comunes, un único recursos humanos, aprovechar todas las sinergias. Fue la situación más dura de reestructuración que yo he vivido en mi vida, porque claro, sobraba un montón de gente en fuerza de ventas, directores generales, éramos 5, quedaba 1, y así sucesivamente. Y lo más duro de todo esto fue la cultura, donde descubres que hay culturas muy diferentes. Y vosotros, empresas, por pequeñas que sean, todas las empresas tienen una cultura, y la marca no solamente el CEO, la marca el CEO y la gente que va incorporando. Y esto es muy importante, los de Gillette eran arrogantes, tenían un 84% de market share, podían decirle que no a Carrefour, y Carrefour decía, o hasta Mercadona. Nadie podía estar sin tener Gillette. Los de Duracell habían sido emprendedores, lo habíamos sido desde el primer día. Éramos una compañía pequeñita en un polígono y nos hicimos grande y luchábamos todos. Yo, el primero. Los de Braun estaban en un sector mega tradicional. Cuando tuve la primera reunión con el director general de Braun, al que yo conocía de antes porque había querido que él distribuyera pilas Duracell en su canal Electro y me había mandado a freír puñetas, y yo le llamé y le dije, oye, ahora que somos uno, vamos a entrar en el canal Electro, antes de que se produjera la gran fusión. Me dijo, no, tú no sabes cómo va esto. No, era tradicional, del siglo XII. Oral-B, humildes, vendían en farmacia, era un canal pequeñito, las grandes ventas en hipermercados las hacían a través de Gillette, con lo cual dependían de lo que Gillette quisiera hacer. Y los de SPG, la división de escritura, eran invisibles. Aquí aprendí que la incertidumbre y el miedo impiden tomar decisiones correctas. Y es horrible cuando prolongas la situación de incertidumbre. En las startups se sufre mucho cuando estás pendiente de que te llegue un inversor y te diga que sí, o consigas una subvención, se sufre mucho. Pero en una compañía como esta, en la que se había hecho una reestructuración que mucha gente sabía que iba a salir a la calle, el hecho de mantener la incertidumbre yo sabía que iba a destrozar a la gente. Por lo que tomé la decisión de moverme muy rápido. Es preferible tomar una decisión equivocada que mantener la incertidumbre. Y lo hice muy rápido, reuní a todo. A mí me nombraron en el mes de diciembre y en la tercera semana de enero
junté a todas las compañías en un hotel y les dije que iba a moverme muy rápido. Cada director hizo una presentación de su compañía, sabiendo algunos de ellos que iba a ser la última. Y en una semana yo había nombrado mi primera línea y de ahí todo en cascada. Se pagaron stay bonus a aquellos que queríamos que permanecieran durante un periodo de tiempo en la compañía para hacer la transición. Pero es que cambiamos todos los sistemas, pasamos de GD Edwards, que tenía algunas compañías, a SAP, pasamos de diferentes almacenes a un único almacén en Seseña, pasamos de oficinas en todas partes a una única oficina, fue una movida brutal. Pero las cosas no las haces tú solo. Yo tenía una primera línea que había funcionado muy bien, juntos nos marcamos lo que íbamos a hacer, cogí varios project managers para manejar el tema logístico, el tema de sistemas, etcétera, y funcionó como un reloj. Esta frase se podía poner a lo largo de toda la presentación en cada hoja. Nada perdura salvo el cambio. La dijo Heráclito 500 años antes de Cristo y está vigentísima. Voy a ir deprisa porque creo que... ¿Voy tarde? Sí. 10 minutos. Bueno, me hicieron una oferta para entrar en Airtel, oferta irrechazable. No vendas lo que no tienes, me cogió Ignacio Sánchez Galán, hoy está en Iberdrola. Yo con él coincidí 2 meses y medio, entré como su mano derecha para ser el CEO y Ignacio vendía el operador integrado, fijo, móvil e internet. A nosotros, a la semana de entrar yo, nos compraba Vodafone y yo dije, no, ni fijo, ni móvil, ni internet, la única cosa que tenemos que empujar es móvil, porque ese es el futuro. Visión y decisión tienen que ir juntas. Hablé con José Manuel Entrecanales, me dio el ok, que era el presidente de Airtel entonces, y lo que en otros países, como en Italia, Omnitel había tardado 3 años, nosotros lo hicimos en 3 meses, la marca la cambié por cultura, la lucha la cambié por liderar. Y en este proceso, Vittorio Colau, que era el vicepresidente del sur de Europa, de quien dependía España, trajo a un interim manager, un holandés, John de Witt, para que me diera cobertura durante un tiempo, yo me acostumbrara a manejar una compañía mucho más grande y compleja y hacer de mentor mío. John de Witt y yo chocamos como 2 trenes de ferrocarril. Ahí ni cambié la mirada ni nada, o sea, no. Y él tampoco, ni la cambié yo ni la cambió él. Y cuando eso pasa, lo que sucedió es que John, su único objetivo era encontrarme una alternativa y hizo lo imposible para conseguirlo. Y cuando alguien hace lo imposible, lo consigue. Así que me encontró una alternativa y yo me encontré en la puñetera calle. Y ahí encontré lo que es el kintsugi, el arte de reconstruirse. Cuando estás en la calle, estaba bien, yo tenía un contrato blindado, me fui con una pasta y bien, pero esto es duro, porque de pronto se va todo en un tren, te lees quién se ha llevado mi queso y alguna historia más y te encuentras con que tienes un problema, porque nada más suceder esto me llamó el headhunter que me había llevado a Airtel, Ramón Reyes, hoy presidente de la Asociación contra el Cáncer, y Ramón me dice, José Juan, vente a comer conmigo. Fuimos a comer y me dice, no vas a encontrar trabajo. Digo, ¿cómo? Que yo no voy a encontrar trabajo, ¿qué me estás contando? Me dice, no, al nivel al que tú estás, los headhunters lo único que hacemos es vestir al candidato, pero el candidato se mueve por network, por contactos, y tú no has hecho network en tu vida. No has ido a ninguna cena, no has ido a entregas de premios, no estás en ninguna asociación, has rechazado todas las entrevistas que te han querido hacer, nunca has estado en ningún sitio. Así que te garantizo que no vas a encontrar trabajo. Bueno, el arte de reconstruirse tiene 5 etapas. Una es el accidente, te das cuenta de la leche que te has pegado. Otra es el armado, te armas y dices, a ver qué es lo que me queda, cómo estoy. La tercera es la espera, que es esa fase en la que dices, bueno, espero que me llame alguien y no te llama nadie. Y
después viene la reparación, que es aquella fase en la que tú te perdonas los errores que has cometido, analizas lo que tienes, lo que has hecho, te pones en valor. Es cuando los artesanos que hacían esto cogían laca y polvo de oro y rellenaban las grietas con laca y polvo de oro, y al final viene una última fase de revelación en la que descubres que vales más hoy, después de todo lo que ha pasado, que antes. Y cuando alguien se encuentra en una situación así, yo digo siempre que lo que hay que hacer es cuidar el network. Los que tenéis oportunidad y todavía no tenéis canas, haceros con una libretita que se llame network y mantenerla activa. Esto me lo dijo un amigo: viaja, o compras o vendes, y si no, aprendes. Y es muy útil cuando estás en una situación como la que yo estuve, viajar y moverte, que tus ojos miren y observen, y muévete. Si no te mueves y te quedas quieto, parado, te vas a morir ahí. Y entonces emprendí, por casualidad, porque alguien vino a decirme: oye, tengo un aeródromo aquí en Madrid, en Villanueva del Pardilla, me estoy arruinando, ¿me puedes echar una mano? Le eché una mano, fundamos una empresa que se llama The Balloon Company, aventura y publicidad. Me lo pasé como un grajo un par de años. Fuimos la única empresa en España que tenía dirigibles. Estos son dirigibles tripulados. Esto tiene 42 metros de largo por 14 de diámetro. Los fabricábamos en Alemania. Nadie tenía título para volar esto. Mandé al socio a que se fuera a Alemania un par de meses para hacer el curso. Hicimos este para Coca-Cola. Esto es el 7 de julio en San Fermines, en Pamplona. Hicimos otro para Estrella de Galicia. Ayudamos a Goodyear a tener su dirigible de helio. Llevé a volar a Pedro Duque en globo, que había volado muy alto en el espacio, pero nunca había volado en globo. Y tuvimos globos de mucha gente y aventura, porque llevábamos a la gente a volar por Aranjuez, por Segovia, por Guadarrama. Seguro alguno que viva por allí habrá visto estos globos alguna vez. Es decir, aquí la conclusión es que puedes hacer todo y que todo se puede aprender. Porque si yo fui capaz de hacer esto, es que todo se puede aprender. De Egon Zehnder, esa misma compañía de headhunting, me llamó para una empresa que estaba en concurso de acreedores. Fue la primera vez que yo empecé a trabajar como interim manager. Lo pagaban muy bien porque yo puse un precio muy alto y me lo pagaban, más todos los gastos, o sea que muy bien. Esta compañía, voy a ir un poquito más rápido, si el concepto está equivocado, no tiene futuro. Si te equivocas en el concepto, la cagas. Los americanos dicen que en retail solo hay 3 cosas importantes, que son location, location y location. Yo digo que es location, sí, es la primera, pero concepto y equipo es fundamental. O sea que aquí aprendí que no existe el fracaso si hay situaciones en las que hay resultados que te ayudan a aprender y te ayudan a crecer. Y fundé una empresa que se llama Cooking the Kitchen Company. Después de la experiencia de Red Elite, yo pensé, ¿cómo es posible que no exista una tienda en España de retail que venda una sartén premium, que venda cosas de cocina premium? En aquella época los cocineros, y siguen estando, salían en las páginas Salmón, teníamos programas de televisión como Masterchef, la cocina estaba de moda, sigue estando de moda. Yo dije, tiene que haber un sitio donde la gente que le gusta la cocina pueda comprar productos que sean absolutamente diferentes y excelentes. Y creé esta empresa. Y sí, es cierto que un viaje de 1000 kilómetros, como muchos de los que vosotros habéis emprendido, empiezan con un primer paso. Eran tiendas de lujo, en sitios de lujo. Esta estaba en la calle Provenza, casi esquina con Paseo de Gracia, enfrente de Carolina Herrera, en Barcelona. Hicimos una tienda beta en Európolis, en Madrid. La tienda beta fue un tiro, pero abrimos en julio del 2008. En septiembre del 2008 teníamos la crisis subprime y la crisis de Lehman Brothers. El paro en España en el 2007 era del 8%. Unos poquitos años más tarde ya estaba en el 26%. Fue un horror y el gran error de mi vida. Yo creí que la crisis aquí iba a ser en V, íbamos a entrar y íbamos a salir.
Aquí fue en L, cayó y no se ha levantado. Ahora estamos recuperando los niveles del IBEX del 2007, que estaba en 17.500. Es la leche, el palo que nos dimos. Abrí esta tienda, la abrí en Serrano, en la zona de Concha Espina, Serrano arriba, una tienda destino en una calle con glamour, o sea, había que ir. Y teníamos cocina en todas las tiendas, hacíamos show cookings, hacíamos cosas fantásticas. Nos dieron el Global Innovation Award, todos los meses perdía dinero por un tubo, eso hay que decirlo, en Chicago, y fue sorprendente, yo no tenía ni idea. Y me dijeron, todo pagado, José Juan. Y yo dije, esto debe ser un timo o algo. No, no, no. Fantástico. Y allí disfruté muchísimo. Y la mente crea lo que la mente cree. Lo que tú te crees, eso eres capaz de generarlo. Yo estaba convencido porque lo había visto, porque hicimos una tienda beta en Európolis que facturó $500.000 de en 12 meses en plena crisis ya, porque abrimos, ya digo, en julio del 2008. Y iba fantásticamente bien, tenía un EBITDA positivo, teníamos un margen del 52% y yo estaba convencido de que lo podíamos subir con más tiendas por encima. Y necesité buscar dinero y lo busqué desesperadamente, recurrí a grupos de inversión, a business angels, y lo único que tenía era una fe ciega en el que el tema iba a salir adelante. No lo voy a contar porque no tengo tiempo, pero Faisal Al-Saud fue socio mío con un 35% de la compañía y ACK es Alberto Cortina Koplovich, que era cliente de la tienda de Serrano, también entró. Un día tuvimos una cena en el Hotel Villamagna que yo no daba crédito, con Faisal, Alberto Cortina y yo. Yo no les conocía de nada, absolutamente de nada. Y los tres diciendo, vamos a hacer de Cooking una gran compañía. Luego os contaré lo que pasó. El caso es que, entre tanto, yo seguía haciendo mis pinitos, me fui a Inoscrom porque me llamaron para arreglar la compañía y ver si la podíamos vender. Cambié todo lo que había en Inoscrom, diseñé una pluma con Luis Bassat, Oscar Tusquets, y con el objetivo de darle visibilidad a Inoscrom. En Barcelona está la fiesta Sant Jordi, que es la fiesta de la rosa y el libro, donde todo el mundo firma los libros, y por eso creamos esto. Pero yo además sabía lo que se vendía de una pluma de estas, porque en Parker se hacían ediciones especiales y sabíamos que en el mundo había 5.000 coleccionistas que lo compraban todo. Hay muchos coleccionistas de pluma, pero había 5.000 que lo compraban todo lo que fuera decente. Inoscrom era una compañía con historia y era la primera vez que hacíamos una pluma especial, se iba a vender. Pero de nada vale lo que tú construyes si quien compra la compañía al final no cree en nada de lo que tú has hecho. Y quien compró la compañía era una persona que lo único que creía es que el terreno donde estaba la fábrica, que estaba dentro del término municipal de Barcelona, valía un pastizal y lo compraba por el terreno. Con lo cual, nada de lo que yo hice valió. Después de aquello, llegaba a Madrid y me llamaba un headhunter de Francia para que tuviera una entrevista con el presidente del Grupo Salens. El Grupo Salens es una compañía francesa que es el mayor productor de sal de Europa. Y en España tenía 3 salinas. La de Torrevieja, que es una salina con una capacidad de producción de 800.000 toneladas. Es la única salina en la que se saca la sal sin que se seque la laguna. Es muy espectacular el sistema. Y estuve 4 años y medio con ellos. Porque Salins pagaba una fortuna al Estado español por la concesión de las salinas de Torrevieja. Y mi encargo por parte del presidente fue, José Juan, lo que tenemos que hacer es no pagar lo que estamos pagando, pagar como máximo 1 millón de euros. La diferencia era brutal. Una negociación solo se sostiene sobre la verdad.
y tienes que buscar la verdad para poder apoyarte en ella. En este caso encontré la verdad para Salins de Midi, era decirle al presidente, estoy de acuerdo contigo, la compañía no va a ser rentable si no reducimos ese canon. Con Patrimonio del Estado tenía que decirles, vamos a destrozar el entorno ecológico si nos vamos porque nadie es capaz de poner en marcha esa unidad productiva y vamos a producir un desequilibrio que va a ser un desastre medioambiental brutal, y Patrimonio del Estado compró esa verdad. Y Torrevieja, Eduardo Dolón, que era el alcalde de Torrevieja, creo que sigue, porque yo le convencí de que íbamos a tener una gran oportunidad, y era cierto, de decirle a la gente que vivía en Torrevieja que su famoso apartamento de Torrevieja está en medio de un parque natural. Hasta monté un tren chuchú para que la gente pudiera visitar las salinas. Y todo el mundo salió feliz y convencido. Un día hice un viaje a Ámsterdam porque tenía un hijo que trabajaba para Bain, una consultora. Se había comprado un barco, le encantaba el mar y me dijo, papá, vente a Ámsterdam, me he comprado un barco pequeñito y te lo quiero enseñar. Yo cogí a mi mujer y nos fuimos a Ámsterdam. Este soy yo y mi mujer. Y esto se llama serendipia, que es una palabra muy bonita. Es cuando encuentras algo por casualidad, cuando estás buscando una cosa diferente. Yo estaba buscando la casa de mi hijo, iba con la maletita y de pronto vi una tienda que vendía patitos y cosas relacionadas con patos, disfraces de pato, juguetes de madera de pato, platos, vajillas de patos. Y mi mujer dijo, ¡ah, qué tienda más divertida! Y yo dije, joder, qué negocio. Y fueron dos visiones diferentes de lo mismo. Yo entré en la tienda a hablar con la dueña y le dije, mira, lo puedo copiar, pero va contra mi ética personal. ¿Qué tal si nos asociamos? Y hace, no, mucha gente me dice, digo, no, yo si te lo digo, lo hago. Y entonces hicimos un partnership, yo me quedaba con los derechos para el mundo, la primera opción, y hacíamos una licencia de marca. Nos llevó muy poco tiempo cerrar el acuerdo y convencerle yo a ella que no tenía que haber otras cosas que no fueran patos. Se quitaron los disfraces, los platos, las vajillas y dejamos solamente los patos. Es un tiro, funciona maravillosamente bien. Abrimos en muchos sitios, hoy tenemos tiendas en todas las ciudades y han salido copias por todas partes, en Toledo hay una. Mi mujer se desesperaba y yo le digo, no te preocupes, todo McDonald's tiene su Burger King, o sea que eso va a salir por todas partes y ya está. Esta fue la primera tienda que se abrió, la de Barcelona, luego San Sebastián, y me acordaba siempre de un gurú del marketing y del mundo de la empresa que os recomiendo que leáis, que es Tom Peters, que tiene un libro que es La búsqueda del wow, del efecto wow. Y es que lo que es importante en la vida no es qué haces, sino cómo lo haces. Eso es lo que crea la diferencia entre un restaurante y otro, entre una joyería y otra, cosas que parecen iguales, pero una lo hace de manera diferente. El cómo es fundamental. Abrimos en España en muchos sitios, la compañía de hecho se llama Wowgate, la puerta al wow, no me costó mucho encontrar el nombre, y de pronto nos encontramos con que llegó el COVID. El COVID fue un palo bestial para todo el mundo. A mí me costó varias de las tiendas de patitos, pero hizo que todas las tiendas que yo tenía de cooking, que pagaban alquileres carísimos, y ninguno de los propietarios de los locales quiso rebajar ni un céntimo, ni en el peor de los momentos de la crisis, aquello fue insostenible. Hablé con Alberto Cortina, hablé con Faisal, entendieron la situación y nos concentramos en online, porque un año antes del COVID yo había comprado una compañía que vendía sartenes y cuchillos premium en el mismo target que nosotros, exclusivamente online, y lo hacían muy bien. Les compré, yo entendí que el futuro, a pesar de que mi logo yo le quería mucho, y Cooking the Kitchen Company, pero business is business, y lo cambié por lecuine.com, puse el anagrama en lado del .com, y las ventas que ya se habían disparado antes del COVID, nosotros vendíamos, antes de comprarles a ellos, unos 5.000, 6.000 euros al mes, con ellos pasamos a vender 60.000 o 70.000,
Cuando llegó el COVID, el primer mes hicimos 267.000 euros. No dábamos crédito. Impresionante. Y aquello se disparó. Y lequine.com funcionó maravillosamente bien, fue un éxito, pero un aprendizaje a los que tengáis socios: si tus socios convierten tu sueño en una pesadilla, es un problema. Y hay que saber soñar juntos, hay que entender si el que tienes como socio tiene el mismo sueño que tú o no, porque si no lo tiene, es un problema. Hay que soñar en sintonía. Y ellos y yo no soñábamos lo mismo. Yo quería una gran empresa y ellos querían autoempleo. Con lo cual, te tienes que despertar y afrontar una nueva realidad. Esta nueva realidad es que les vendí la compañía. Era la única solución, lo hablé con Alberto y con Faisal, gente generosísima y majísima, dijeron ningún problema, vendimos la empresa, se la quedaron ellos y sigue viva. Esto es me gusta hacer cosas de retail, este es una nueva tienda que hay en Barcelona, que es un concepto que yo he creado para ver cómo va y va muy bien. Vende gatitos de la fortuna japoneses y darumas, porque la gente está ahora para tener cosas buenas. Trabajamos con artistas de Barcelona que crean y diseñan sobre gatos vírgenes piezas alucinantes que vendemos de entre 80, 100, 200, 700, 800 euros, algunas de ellas, y solamente se pueden comprar allí, ni tan siquiera se venden online. Pero es una tienda que resulta muy atractiva. Y me vale para despedirme de vosotros y desearos que cosas buenas os pasen, porque todo el esfuerzo que tenéis merece la pena que se convierta en realidades positivas y que las disfrutéis muchísimo. Que no rindáis nunca, eso que hay ahí que brilla no son diamantes ni brillantes, es simplemente ilusión, ganas de vivir, de amar, de compartir y de desarrollaros vosotros y los que estén a vuestro lado, y eso es todo por mi parte. Que os vaya muy bien.